viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Equipados para crecer. Es el título del estudio que estamos desarrollando, ¿verdad? Esta es la parte 8. Y estamos trabajando desde la semana pasada con un título puntual que es 7 verdades. Recuerda que empezamos a hablar de 7 verdades. Pero permítame introducir el mensaje señalando, amados hermanos, que como familia en la fe debemos tener gozo en nuestro corazón, porque la gracia del Señor nos permite estar en un lugar donde nos reunimos a alabarlo, a adorarlo, a exaltarlo a Él. Y ante todo nos permite venir a ser bendecidos con la semilla viva que Él pone en cada corazón, que es su palabra. Porque con un propósito el Señor coloca esa palabra en el corazón para que trabaje el Espíritu Santo. Amén. Y esa palabra nos va a transformar, necesariamente nos va a transformar. El mundo de hoy, uno dice que está completamente atomizado, dividido, una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa más allá y otra cosa más acá. Pero si nosotros somos más juiciosos en el análisis y somos más objetivos desde el contexto bíblico, deberíamos decir que no es así. El mundo no está dividido. El mundo está unido en contra de Cristo y el Señor. Eso es diferente. Que el mundo se rivalice entre ellos, pero hay una unidad, hay un común denominador del mundo que es rivalizar contra Dios, oponerse a Dios. El mundo no está dividido, hermano. Los divididos somos nosotros. Los que estamos divididos es la iglesia. La dividida es la iglesia, y por eso muchas veces el mundo penetra en las iglesias, acaba ministerios, acaba familias, acaba matrimonios, acaba personas creyentes y evita que mucha gente llegue a Cristo, ¿verdad o no? O sea, cumple su trabajo el enemigo de la justicia, porque la misma iglesia propicia muchas veces con sus desavenencias, con sus enfrentamientos, con sus rivalidades, que el enemigo trabaje y lo haga muy bien, porque lo hace muy bien. O sea, abrimos una ventana grande y él se mete. Pero Dios, en su infinita gracia, nos ha dado un tesoro invaluable. Nos ha equipado de algo que es fundamental, y es la unidad del Espíritu. Por eso hablábamos la semana pasada de la unidad, ¿verdad? El Señor nos ha dado la unidad para que entendamos y dimensionemos lo que podríamos alcanzar si mantenemos esa unidad. Un grito que yo aprendí desde que era chico, un corito que uno se lo ha escuchado y lo escucha en toda parte del mundo donde hay protestas manipuladas, direccionadas con propósitos políticos, básicamente, siempre uno escucha un eslogan: el pueblo unido jamás será vencido. Y ese es un eslogan que se escucha aquí, allá y más allá. ¿Qué tal si la iglesia invocara ese principio y lo trabajara? ¿No sería diferente? Pero aún así, la iglesia no es vencida ni está sometida, porque quien sustenta la iglesia es el Cristo vivo. La Trinidad misma sustenta la iglesia, y la unidad de Dios nadie la puede superar. Y nos hemos olvidado de fijarnos en ese ejemplo. Amén. Ahora, esa unidad, para recordar lo que hablábamos, algo de las cosas que hablábamos, recordemos que no se trata de un simple acuerdo humano. Eso no es un buen propósito ni una magia administrativa, una estrategia administrativa, de ninguna manera. Es una obra planeada en el cielo y es algo que Dios estableció para impactar el mundo de las tinieblas y someterlo, para
mostrar quién es Dios, cómo es Dios. Y eso nos debe a nosotros alimentar la fe y sustentar nuestra esperanza viva. Amén. Miren, tenemos una tarea, y esa tarea la exhorta el apóstol Pablo, y es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso dice la Escritura y usa esa palabra, ¿verdad? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y hablábamos de lo que es la palabra solícito. Y esto es para proyectarle al mundo quién es Cristo a través de su iglesia. Porque nosotros a quién presentamos realmente. A Cristo. ¿A quién representamos? A Cristo. ¿En el nombre de quién vamos? De Cristo. ¿Quién va con nosotros? Pues Cristo. ¿Quién nos respalda? El nombre de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Exaltar el nombre de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa unidad no es un concepto abstracto, lo decíamos la vez pasada. Es un plan perfecto de Dios. De ahí, mis hermanos, que entendemos lo que, por ejemplo, Ezequiel escribió referente a la unidad en el Espíritu. Entendemos lo que Pablo relata en el Nuevo Testamento y la unidad. Pero también entendemos que en la iglesia se ha cumplido el propósito divino de manifestar la unidad que Dios quiere presentar al mundo. En la iglesia. Y en la iglesia nosotros estamos presentes porque somos parte de la iglesia. Estamos ahí establecidos por Dios mismo. Amén. Y quien obra allí es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que la importancia de entender y aplicar la identidad de Cristo es trascendente, porque está sustentada en la revelación de lo que es la Trinidad. Nada más ni nada menos que la Trinidad. Y eso tiene sus bemoles bien grandes. Por eso contamos con el sello del Espíritu Santo. Contamos con la identidad en Cristo. Contamos con la paternidad de Dios. Contamos con un Dios todopoderoso a nuestro favor. Y a veces actuamos como si se nos olvidara ello. Nos acobardamos como si olvidáramos quiénes somos. Y ahí es cuando tenemos que levantarnos para recordarle al enemigo de la justicia: ¿acaso no sabes quién soy yo? Pero hay que tener cuidado que el enemigo de la justicia no nos conteste como le contestó por allí a algunos que relata Hechos. A Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Pues que el enemigo de la justicia nos conozca, porque debe saber quiénes somos, hijos de Dios. Amén. Y eso no se logra si no estamos en la unidad. Eso es determinante. Por eso 1 Corintios 12:13 dice así. 1 Corintios 12:13 dice así. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de la iglesia. El cuerpo, Cristo, la iglesia. Amén. Sean judíos o griegos, o sea, todo el mundo que había ahí, ¿verdad? Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces vamos a profundizar esas 7 verdades. Vamos a empezar a desarrollar las 7 verdades, habiendo hablado de la unidad. Y en Efesios 4, del 4 al 6 dice la escritura así. Efesios 4, del 4 al 6 dice la escritura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Los que nos podamos poner en pie, nos ponemos en pie, por favor, en reverencia a la palabra. Y dice Efesios 4, 4 a 6, lógicamente estoy leyendo Reina Valera del 60. Dice la escritura así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén.
Amén. Oremos, mami, por favor. Porque vamos a empezar a desarrollar las 7 verdades que anunciamos la semana pasada. Amén. Señor, te damos gracias, Padre bueno, por esta enseñanza, equipados para crecer. Señor, vamos a empezar el tema de las 7 verdades que tú nos muestras a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que nos mantengamos unidos, que crezcamos a la estatura que tú quieres, que Cristo, el carácter de Cristo, sea formado en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo lo que nos vas a enseñar, pero no solamente queremos escuchar, sino ser hacedores de tu palabra. Que en esta noche haya palabra rema, palabra revelada, Señor. Bendice, Señor, a mi esposo Daniel Hugo, Señor, para que él hable lo que tú le has enviado a hablar. Pasa un carbón encendido por sus labios. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Sentémonos, por favor. Efesios 4, del 4 a 6, mis hermanos, se constituye en un directo mandato a la iglesia y en consecuencia a cada uno de nosotros por cuenta del apóstol Pablo, por lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y ese llamado es a entender y aceptar la responsabilidad del creyente, una responsabilidad de carácter personal, pero también es una responsabilidad que avanza a un testimonio conyugal. Y esa responsabilidad sigue extendiéndose a un compromiso de orden familiar. Y se extiende, se crece esa responsabilidad cuando se debe evidenciar congregacionalmente la unidad de la iglesia. Empieza por mí, se suma mi esposa, agrego a mi familia, pero hacemos todo un equipo que debe presentar allá afuera quién es Dios. En otras palabras, donde vive Néstor con Lucrecia allá, quienes ven a Néstor y Lucrecia allá, debe ver un testimonio que edifique tanto como los que ven a Henry y a Blanca allá, porque también deben ver un testimonio que edifique, así como los que ven y están alrededor del pastor Ángel deben ver un testimonio que edifique, así si miran a Vicente y a Matilde deben ver un testimonio que edifique, y así sucesivamente cada uno de nosotros, y nosotros donde estamos y cada uno donde vayamos debe verse un testimonio que edifique. Es una responsabilidad. Responsabilidad. Y el mundo está observando lo que Cristo está edificando. Atención. La palabra dice: yo edificaré mi iglesia. La palabra no dice mi iglesia ya está edificada. La palabra dice: yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia es edificada por Jesucristo hasta que suene la trompeta. El día que suene la trompeta termina la edificación de la iglesia, hermano. Como iglesia, ¿verdad? Porque nos vamos. Hasta tanto no suene la trompeta, el Señor está agregando gente a la iglesia. ¿Con qué propósito? Con el propósito que cada persona que se agregue sea un referente de Él, sea un testigo de Él y sea un testimonio vivo de Él. Amén. De Él, no de uno, de Él. No de mi familia, de Él. No de mi congregación, de Él. No de mi cuadra, de Él. No de mi ciudad, de Él. No de mi país, de Él. Mi bandera ya deja de ser amarillo, azul y rojo.
Es la bandera del cielo, el estandarte del cielo. Mi nacionalidad deja de ser colombiana. Tengo la nacionalidad celestial. Mi cédula de ciudadanía no tiene un número registrado en la registraduría colombiana. No, tengo un nombre en el cielo. Porque en el cielo no tengo un número, tengo un nombre registrado allí. Hay que entender a quién pertenecemos, de quién somos, para dónde vamos. Porque aquí somos peregrinos. Estamos de paso. Entonces la responsabilidad nuestra es vivir esa unidad y no destruirla. Y esas 7 verdades nos unen a Cristo de una manera eterna, de orden eterno. Hablamos la semana pasada que Pablo no sale, no arranca con argumentos filosóficos, nada de eso, sino que son asuntos eminentemente espirituales, y hay que entenderlo de esa manera. Primera verdad esencial: un solo cuerpo. Ya habíamos dado unos esbozos y de alguna manera todos tenemos la idea: un solo cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Es una imagen constante, tanto en la tipología del Antiguo Testamento, pero revelada en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Proclamada por Jesucristo, anunciada por Jesucristo, edificada por Jesucristo. Israel fue llamado a ser un pueblo santo, ¿verdad? Y tenía como responsabilidad testificar del Dios viviente. Y no cumplieron ese compromiso. No honraron ese compromiso. Mire, Israel debía... O sea, Israel la tuvo fácil. Israel la tuvo fácil. Todo el trabajo grande lo hizo Dios. Los prodigios los hizo Dios. Las señales las hizo Dios. La manifestación del poder fue de Dios. ¿Qué debía hacer Israel? Creerle y seguirlo. Además ellos lo estaban viendo en directo, ¿o no? Ellos lo estaban viendo en directo. En vivo y en directo estaban viendo la manifestación del poder de Dios, el respaldo de Dios, y aún así no creían. Ellos la tenían fácil. Para nosotros es más complicado. Ojo, para nosotros es más complicado, porque por nosotros Jesús fue a la cruz. Se derramó la sangre del Cordero de Dios. Por nosotros fue enviado el Espíritu Santo y se manifestó en Pentecostés. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo, tabernáculo del Dios vivo. La misma Trinidad vive en nosotros. Pero dice la Escritura que de nosotros se demanda desde la intención del corazón. En la antigüedad, tomando como referencia el adulterio, era el acto el que se calificaba, y sobre el acto de adulterio se apedreaba a los responsables, ¿verdad o no? Pero Jesús reveló y nos dice que no basta, que no se trata de ver el acto como tal, sino desde el momento que se tiene en el corazón, en la mente, que ya está cometiéndose el pecado. Entonces, ¿a quién se le exige más? ¿A quién se le exige más? Porque alguien puede decir: yo no estoy haciendo nada. ¿Y qué está pensando? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo está mirando? ¿A quién se le exige más? Y Dios tiene cómo exigir más, porque a quien más se le da, más se le exige. Y Dios a nosotros no nos dio nada más, sino la vida de su Hijo en la cruz. Esas son palabras mayores. Nos ha dado todo, nos ha dotado de todo. La obra de la cruz, el poder de la resurrección,
el Espíritu Santo, la revelación de su palabra, la guía del Espíritu Santo, las huellas que dejó Jesús. Y aún así, somos necios. Y nos ha dado algo más. Nacimos de nuevo. Nuevas criaturas. Las cosas viejas quedaron afuera, atrás. Y sin embargo, nos comportamos como nos comportamos. Para nosotros es más complicado. Nosotros no estamos viendo los grandes prodigios que vio Israel. No los estamos viendo. Pero en nosotros ha habido un prodigio más grande que los que vio Israel, porque nosotros nacimos de nuevo. Somos un milagro andante. Entonces, cuando habla de un solo cuerpo, está hablando de la iglesia. Y en el nuevo pacto, ese espiritualmente es la manifestación de Jesucristo como cabeza en ese cuerpo. Y es uno solo, no hay dos. Vamos un momento a Ezequiel 37. Devolvámonos al Antiguo Testamento. Ezequiel 37. Vamos a Ezequiel, está por ahí por los lados de Daniel, ¿verdad? Ahí es vecino de Ezequiel. El barrio de Ezequiel queda al ladito del barrio de Daniel, si recuerdo bien. Exactamente. Atrásito de Daniel está Ezequiel. Ahí al ladito. Y parémonos ahí en el verso 15. Y vamos a leer el 19. Hay una profecía de dos palos, de dos maderos. Si estoy bien aquí. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, verso 19. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en sí, en mi mano. Serán uno en mi mano. Unidad. El cuerpo tiene una característica. Es uno solo. Hay una unidad. ¿En dónde se debe manifestar la unidad que Dios estableció? En el cuerpo. Por eso es tan importante, es tan dañino al interior de la iglesia la rivalidad en los concilios y en las iglesias. Amén. Alabado sea Dios. Hace mucho daño esa rivalidad. Rivalidad por celos ministeriales. No, porque es que si yo dejo predicar al hermano Henry, y el hermano Henry tiene la gracia del Señor para predicar y la gloria de Dios lo se manifiesta, entonces el hermano Henry me va a mí a mover el butaco como pastor, y entonces me van a quitar a mí, van a dejar a Henry. Entonces yo cómo voy a dejar predicar a Henry. Bendito tu nombre. Y esos son celos ministeriales. Y no es así. Si el hermano Henry, el Señor lo respalda, y el Señor la gloria de Dios se manifiesta cuando él predique, gloria a Dios. Yo dejo de ser pastor aquí cuando el Señor me mueva, no cuando Henry quiera. ¿Verdad o no? Así de sencillo. Entonces por miedo a que Henry prospere, entonces yo no lo dejo predicar. Y hay parte donde el pastor no le suelta el micrófono a otro hermanito ungido con gracia porque le da miedo que le muevan el butaco. Yo conozco casos. La unidad de esa iglesia, de ese cuerpo, no se puede afectar. Y el cuerpo, siendo uno solo, es evidencia de la unidad. Amén. Ahora, habla de una sola nación cuando se unen los dos palos, ¿cierto? Esto tiene un efecto a hoy cuando se ve una sola iglesia, un solo
cuerpo, una sola unidad, un solo criterio, un solo nombre. No hay más. ¿Qué hay en el mundo? Atomizado todo, desde el contexto óptico del hombre, pero desde la vista de Dios hay una sola iglesia, conformada por los hombres y mujeres que han creído en Jesucristo, que han sido lavados por la sangre del Cordero y que han nacido de nuevo. Esa es la iglesia. Cuando venga el Señor y suene la trompeta, ¿a quién va a llevar? A los que están registrados en el libro de la vida, que han nacido de nuevo y que son hijos e hijas de Él. Se acabó. Estén donde estén. Hablamos a veces con mi esposa y decimos, nos hemos de sorprender en el cielo cuando de pronto veamos ahí esta hermanita, yo la veía siempre en la iglesia católica, pero mira que está conmigo. ¿Cómo así? No, en el cielo está, por algo será. Pero de pronto, oigan, los que se sentaban allá en cualquier banca, para no citar ninguna aquí, en aquella banca de la iglesia, yo no los veo, y tan juiciosos que eran, duraron 40 años yendo a la iglesia y no los veo aquí. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Por qué se habrán quedado? Uy, ese pastor que predicaba en la televisión y que llenaba estadios y que tenía una super mega iglesia que eran no sé cuántos miles y millones y no está aquí en el cielo, ¿qué pasaría con él? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se habrá quedado? Hermano, hablar de la unidad en el cuerpo, no estamos hablando de cosas menores. El cuerpo es uno solo. La iglesia es una sola. Los hombres tenemos denominaciones, perfecto. Los hombres tenemos una estructura administrativa, ok. Los hombres tenemos un gobierno eclesial y cada concilio, bueno, ok. Pero debe haber algo claro que nos debe unir, y es que Jesucristo es uno solo y la iglesia es una sola. Es una sola. El idioma es uno solo, porque el espíritu es el mismo. La cabeza es la misma. El Señor es el mismo. Dios es el mismo. La palabra es la misma. Amén. Hay que verlo así. Romanos 12, 4 y 5 dice así. Romanos 12, 4 y 5 dice la Escritura. Romanos 12, 4 y 5 dice la Escritura. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hemos dicho muchas veces, me lo han escuchado y lo seguiré citando, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, y en particular uno de los grandes problemas que tiene un altísimo porcentaje de creyentes, es que no sabe dónde está ubicado en el cuerpo. En otras palabras, no sabe a qué lo llamó el Señor. Yo no sé si usted tenga referencia de eso, pero algo que nosotros debemos tener claro es a qué nos llamó el Señor. ¿En qué posición me puso? ¿A qué me puso? ¿Qué me puso a hacer el Señor en la iglesia? Porque si no sé en qué me puso el Señor en el cuerpo, estoy afectando el cuerpo. Y si afecto el cuerpo, afecto la unidad. Si afecto la unidad, afecto el testimonio. Si afecto el testimonio, afecto la gran comisión con la predicación del evangelio. Me estoy explicando todas las consecuencias de no saber en qué y a qué me puso a hacer el Señor. ¿Cuál es la tarea que tengo en el cuerpo? Por eso en la iglesia hay un solo pastor. No pueden haber 3 o 4 pastores en el ejercicio de la autoridad. Pueden predicar varios, sí. Hay ministerios, claro. Hay liderazgos, lógico. Se necesita una estructura, lógico. Pero hay una cabeza que responde. No pueden haber 2 o 3. Pero en esencia, ¿a qué te llamó el Señor? En el cuerpo. Para que honres el cuerpo. Hermano, que a mí me llamó a ser columna de oración, y yo tengo en mi corazón claridad que yo soy una persona para orar. Gloria a Dios, la tienes clara. Ok, perfecto. Entonces dedícate a eso, ¿cierto? A orar. Una persona de acá me dijo un día,
Le pregunté que si le gustaría dirigir un ayuno, algo así le pregunté. Me dijo, no, pastor, a mí el Señor me llamó a orar y yo sé orar y yo cumplo con orar porque me siento muy bien orando y eso es lo que yo debo hacer y lo estoy haciendo. Perfecto. Más claro no queda. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Perfecto, gloria a Dios. Así de claras deben ser las cosas. Pero si somos de aquellos que queremos el ministerio público, como dice mi esposa, que no, es que si no me ponen allá a dirigir o si no predico, no me van a ver, no se van a dar cuenta de lo que soy capaz. Y ya está pensando así, hermano, está grave, está mal, está mal. Imagínense a Gerson pensando como eso. Solo estoy haciendo como su posición, Gerson. Solo ejemplo, un solo ejemplo. Imagínense un chino allá pensando, no, pues es bueno que esté en la batería porque allá me ven cómo me muevo y me van a ver los músculos, me pongo la cara para que la china me vean y todo está. No, eso es chévere porque me van a ver. Hermano, ya fracasó. Obra muerta, se tiró todo. No hizo nada. Y el diablo le coge ese pensamiento y abrió la ventana y le va a dar duro por ahí. Unos cuantos dardos le va a clavar. Pero afectó la unidad, afectó la adoración, afectó la alabanza, afectó el servicio, está afectando el ministerio de él, el ministerio de alabanza y adoración, el ministerio de la congregación. ¿Me estoy explicando? Porque se salió el contexto de lo que lo llamó el Señor. Porque el Señor lo ha llamado a ministrar acá en la batería, o con el bajo, con la guitarra. Pero la posición que yo estoy seguro que Él lo hace es, Señor, ya aquí yo creo que es así. Señor, hoy voy a ministrar la alabanza y la oración, Señor. Perdóname, Señor, las equivocaciones de esta semana. Señor, necesito tu gracia y tu favor para hacer todo para tu honra, Señor. Padre, todo lo que yo haga, Señor, que sea guiado por tu Santo Espíritu, porque solo quiero agradarte a ti, Señor. Y siendo instrumentos en tus manos, Señor, junto con mis hermanos de la alabanza y la adoración, Señor, conducir a la congregación a tu presencia, Padre, para que se deleiten ante ti. Te doy gracias, Padre, por llamarme a servirte. Úngeme, Señor, con aceite fresco para ser instrumento útil en tus manos para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cambia o no cambia todo? Está abonando la unidad. Está actuando correctamente. Se está identificando con la posición que Dios le dio. Está honrando el llamado que Dios le hizo. Está respondiendo a lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Y qué pasa? Que la gracia de Dios va a acompañar. Y la unidad se ve alimentada, fortalecida. Amén. Y está en el cuerpo, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Mire, en los 20 y pico de años que llevo en el ministerio, hermano, si algo tengo claro es eso. Y yo insisto mucho en las enseñanzas, en las prédicas con esto. Hermano, si necesita dedicarle tiempo, ayuno y oración, clamor, lágrimas y ruegos ante el Señor, para que el Señor le revele cuál es su ministerio, a qué lo llamó, hágalo, hermano, porque eso es esencial. ¿Sabe qué? Hasta para orar, hermano, hay que saber a qué nos llamó el Señor, para saber incluso cómo orar. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal ese pechito? ¿Qué tal? Señor, dame gracia para cantarte ya. Yo cojo el micrófono y le digo a Henry que me deje cantar como primera voz y yo canto. Ay, hermano, por favor. Cada quien con lo suyo. Cada quien con lo suyo. Al contrario, yo tengo la responsabilidad, Señor, el grupo de alabanza, Señor, úngelo en este día, Padre, y que estos hombres y mujeres, estos jóvenes, niños, niñas, Señor, sean instrumentos de poder en tus manos, Padre. Y cuando estos muchachos tomen esos instrumentos, estas personas tomen los instrumentos, estas voces comiencen a proclamar la alabanza y la oración, esos demonios huyan, las enfermedades se vayan, la gracia tuya descienda y tú trabajes y obras en cada vida para la alabanza de tu nombre, Señor. Esa es mi responsabilidad, hermano, porque es mi posición también. Amén.
Eso honra el cuerpo. Es un solo cuerpo que debe ser honrado cuando tú identificas a qué has sido llamado y en dónde estás establecido. ¿Por qué el cuerpo como cuerpo sufre? Porque hay miembros en lugares equivocados. Se la voy a graficar fácil. Intente ponerse un zapato en la cabeza. Más fácil todavía, intente ponerse el zapato derecho en el pie izquierdo. A ver, y caminar con ellos, con los pies, con los zapatos cruzados. A ver si le queda cómodo. ¿Va a estar cómodo? No. ¿Por qué? Porque hay un orden. Eso pasa cuando uno está en el lugar equivocado en el cuerpo. El cuerpo se siente, el cuerpo sufre, el cuerpo se afecta. La unidad también. Estamos hablando de algo serio, hermano, entre broma y broma. Es importante saber a qué nos llamó el Señor y dónde nos estableció. Amén. Miren, la palabra es clarísima en torno al cuerpo. Porque la iglesia, que es única, no tiene fronteras denominacionales. La iglesia no tiene fronteras denominacionales. No tiene banderas que la identifiquen. Nada de eso. Es Dios, la cabeza de Jesucristo. Porque somos el pueblo de Él, la nueva creación. Y somos el referente de Cristo donde quiera que estemos. Cualquiera de nosotros, donde quiera que esté actuando indebidamente, la gente no dice, si ve este hermanito, ni siquiera dice, este tipo que es evangélico, cristiano, mire cómo es. No va a decir así. Van a generalizar. Y normalmente dicen, ahí, así son los cristianos, mírenlos. Ahí están, ¿sí? Ahí está, sí lo ven. O salga una noticia de un pastor que haya caído en algo, haya hecho algo, una barbaridad por allá. Nomás con este que está ahí en el alto gobierno. Pastor, ¿esos son los pastores? ¿Así como ese son los pastores? No. Aunque la prensa misma se encarga de decir que ese no es pastor. Y los medios lo han dicho por doquier, que no es pastor, que no lo reconocen los gremios pastorales, etc. Pero sin embargo, como el pastor, muchos dicen, sí lo ve, esos son los pastores, esos son los cristianos, mire. El cuerpo afectado por un mal testimonio. ¿Entendemos la responsabilidad de saber en qué estamos haciendo del cuerpo? Porque es un solo cuerpo. No 2 ni 3, un solo cuerpo. Y el cuerpo evidencia, la iglesia evidencia la unión hipostática de Jesucristo. Entonces mi esposa me dice, amor, cuando usas esos términos, explícalos porque ni yo misma los entiendo a veces. Bueno, correcto. Mire, para entender la naturaleza de la iglesia, hay que entender a Jesucristo. Atención con esto. En la teología se nos habla de la unión hipostática, que es un término griego que se utiliza para referenciar la unidad milagrosa de las dos naturalezas en una misma persona, Jesucristo. ¿La naturaleza qué? Humana y la naturaleza divina. Las dos en una sola persona. La unión hipostática es el reconocer en una sola persona dos naturalezas, una divina y otra humana, pero con una característica: la naturaleza divina como hijo de Dios y la naturaleza humana como hijo de María no se mezclan, no están mezcladas, no están confundidas ni divididas, sino coexisten en perfecta armonía, 100% cada una. Por eso uno dice, Jesucristo 100% Dios, Jesucristo 100% hombre, la unión hipostática. Ese principio de lo natural y humano y lo espiritual y divino en la iglesia se aplica porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Y la iglesia humanamente, físicamente es vista en una congregación, ¿verdad o no? Es vista en el creyente, ¿verdad o no? La iglesia
La gente allá afuera no entiende que la iglesia está compuesta por creyentes nacidos de nuevo. Ellos no saben de eso. La gente allá dice, la iglesia es allá el lugar donde trata esa gente a aleluyas y lambeladrillos a decir aleluya, gloria a Dios y que hacen que gritan. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Allá. Eso es lo que sabe la gente del común. Y nos están viendo. Y toman como referencia a la iglesia por lo que nos ven acá como personas, en lo natural. En lo físico, en lo carnal, carne y sangre, hueso, es lo que ellos están viendo, ¿verdad? Pero unido a esta condición está el orden espiritual, porque nacimos de nuevo. ¿Nacimos qué? De nuevo. Y Dios no está viendo lo natural, sino lo espiritual, a quien nació de nuevo. Y lo que es natural no se mezcla con lo espiritual, no se puede mezclar. Por eso esa unidad hipostática de Cristo también se transfiere en la iglesia, porque Cristo es la cabeza. ¿Me estoy explicando? Y nosotros espiritualmente estamos llamados a alimentar esa unidad, y espiritualmente estamos llamados a crecer para que lo natural caiga y se someta y se deje guiar por lo espiritual, porque lo que prevalece, ¿qué es? Lo espiritual. Jesucristo resucitó, pero resucitó con un cuerpo igual con el que murió. No, Él resucitó con un cuerpo glorioso. Y nosotros, cuando seamos resucitados, o si estamos vivos y la trompeta suena, dice la Escritura que seremos transformados. ¿Mantendremos este mismo cuerpo imperfecto de ahorita? No, tendremos un cuerpo ¿qué? Glorioso como el del Señor Jesucristo. En un ambiente y un contexto ¿qué? Espiritual. Entendamos la trascendencia del cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo, y la responsabilidad que tenemos de honrar el cuerpo, identificándonos en la posición que debemos asumir, que es la que Dios nos designó. Es nuestra responsabilidad saber en dónde nos puso el Señor. Él nos lo dice. No se lo dice a uno el pastor, no se lo dice a uno el vecino, no se lo dice a uno la mamá o el papá o el esposo o la esposa, se lo dice el Señor, el Espíritu Santo se lo dice a uno. Claramente se lo revela a uno el Señor de muchas maneras. Y uno debe buscar esa revelación para ser útil al cuerpo en la posición que realmente debe ocupar. Pongámonos en pie, por favor. En la posición que se debe ocupar, porque de lo contrario el cuerpo se ve afectado. Aleluya. Y no queremos afectar el cuerpo. No queremos afectar el cuerpo. No debemos afectar el cuerpo, porque es uno solo el cuerpo, la iglesia. Y la debemos honrar. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo voy a seguir insistiendo en algo que dice Segunda de Crónicas. Quiero que usted vaya allá. Segunda de Crónicas 29:11. Yo de verdad, yo les pido a los que pasan a dirigir, que más de que estemos diciendo hermanito y hermanita, y está bien, hay un pastor, el pastor de pastores, pero hay unos ministros, y cuando pasamos, no es hermano Henry, venga para acá. Ahora los ministros de alabanza. Yo seguiré insistiendo que si usted entiende lo que dice Segunda de Crónicas 29:11, dice: hijos míos, lean por favor conmigo, hijos míos. No los escucho, qué pena, pero estoy, de verdad, no los escucho. Y por eso debe ser que estamos sin entender muchas cosas. Aquí puede pasar 5 años y tenemos a los ministros de alabanza y todavía le decimos: hermana Blanca, venga para acá, hermano Henry, venga para acá, y usted no está diciendo las cosas como son. Hay ministros que, como dice el pastor, en este cuerpo están llamados a enseñar,
Son ministros, personas que ministran a nuestros niños, y no son cualquiera, no es la hermanita Joy, no es el hermanito Cristian, no, qué pena, son ministros. Y aquel que sale a predicar, a evangelizar, es un ministro. Pero si usted no entiende lo que dice Segunda de Crónicas 29:11, no estamos entonces entendiendo nada. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 29:11? Repitan conmigo, por favor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová, ¿qué? Os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis ¿qué? Y seáis ¿qué? Y le queméis incienso. Mire, yo sé que las personas que llegan nuevas a la iglesia no entienden, pero usted sí entiende. Así que tenemos que hablar con autoridad y con denuedo. Cuando yo llamo a los ministros, a Gerson, a Yubi, a Laura, a Yuranis, Dios los ha hecho sus ministros. Hace un momento salí, habían dos mujeres allí. Una de ellas se llama Marta Hoyos y me dijo: quiero empezar a venir acá. Escuché las alabanzas y me detuve y tomé una foto al letrero. Voy a hablar con mi esposo, quiero empezar a congregarme aquí. Si usted cree que el hermanito Henry, el hermanito Gerson no ministran, no les diga ministros, pero yo les diré ministros. Los ministros de alabanza, los ministros de escuela dominical con nuestros niños, los ministros que están predicando, porque si usted no entiende esta promesa que es para su vida y para mi vida, no han entendido nada a lo largo de un año. Perdónenme, pero hay que llamar las cosas como son, no de cualquier manera. Y yo no digo que me digan pastor, porque aquí no están hablando de pastor, están hablando de ministros. Ya antes de ser pastora, de ser pastores, antes, muchos años antes, ya éramos reconocidos aquí en este concilio como ministros, enseñando la palabra. Así que yo lo único que les pido a ustedes cuando estén dirigiendo es que seamos conscientes de lo que Dios nos está entregando en Segunda de Crónicas 29:11. Si usted no quiere, no lo haga, pero no diga que no se le dijo. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y les queméis incienso. Señor, yo te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú has movido, Señor, a mi esposo, Señor. Le has hablado con claridad de la importancia de hablar, Señor, de enseñar lo que es ser equipados para crecer. Señor, los tiempos son cortos, las señales se están cumpliendo y a veces estamos dormidos, Señor, o hay celos ministeriales, Señor. Se nos olvida que hemos sido llamados a servirte, a ser tus ministros, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta tu casa, Señor, quites toda mentira, todo engaño que Satanás quiera colocar. Quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne. Señor, no hay tiempo que perder. Necesitamos estar unidos, necesitamos entender que tú nos has llamado, Señor, a servirte, a ser tus ministros, Señor, a quemar incienso. Señor, no nos equivocamos cuando estamos alabando aquí. Son nuestros guerreros los que van por delante, no son cualquiera. Ellos tienen un valor y una responsabilidad. Señor, haznos entender a los ministros
ministros de alabanza. Señor, hazlos entender cuando suben. Aquellos, Señor, a que tú les has tocado el corazón para enseñar a tus jóvenes, a tus niños. Señor, respalda cuando tú colocas para ir a hacer cultos en las casas, Señor, que ellos evangelicen, que ellos prediquen tu palabra, Señor. Señor, ayúdalos, Señor, porque los ojos están puestos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que no hayan distracciones, Señor, sino que podamos, cuando tú llamas a una columna de oración, estas mujeres, Señor, que están día y noche clamando por la iglesia, por los diferentes ministerios, Señor, levántalas, Señor, fortalece su salud, sus rodillas, Señor. Señor, que no nos dejemos robar la bendición, Señor, porque el tiempo se agota, se acaba y nos quedamos peleando por cosas que no son importantes, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque tenemos que abrir los ojos espirituales, Señor. Gracias, Padre, por esta tu casa. Gracias, Padre, por cada ministro que tú has colocado en este lugar. Señor, gracias por esas enseñanzas que no en todas partes se dan. Señor, tú nos has llamado a ser un cuerpo, pero cada uno en una posición, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas de manera excelente, Señor, como a ti te agradan, Señor. Cosas, Señor, en las cuales tú nos vas a usar, Señor, y seremos luz en medio de las tinieblas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a hablar conforme a tu palabra, Señor. Tú nos has elegido, Señor, tú nos has escogido y estás delante de nosotros y quieres que te sirvamos, Señor, y seamos tus ministros, Señor. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera posible, Señor. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que así como dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, ese aceite que necesitamos desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Llena nuestra vasija, Padre Celestial. Ayúdanos a hablar. Llena nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.